Dímelo mi gente, aquí estamos en otro día más, en otro episodio más en el cual tengo la fortuna de que ustedes me estén acompañando y estar aquí escuchando y compartiendo esto. Así que nada mi gente, ya saben, como siempre, muy agradecido con todos ustedes y con Papá Dios que nos da otro día más. Casi no llego a grabar este episodio porque pues, casi no me da el día abasto, no me da el tiempo, pero estamos aquí, que es lo importante, grabando este episodio el día de hoy. Mi gente, el tema de hoy va a ser bien chévere, bien importante y sobre todo interesante. Ya saben que como siempre aquí solamente exponemos los temas sin profundizar demasiado. Simplemente exponemos los temas con la idea de que se entienda la idea básica y principal de lo que es el tema. Así que el tema de hoy es el pensamiento y la conciencia. Tiene que ver con el tema de ayer que fue la filosofía, pero me senté a pensar y pues me pareció adecuado este tema para el episodio de hoy. Así que nada, tenemos un tema ligado al tema de ayer que fue la filosofía y en cierta manera pues podemos tener una continuidad en la conversación. Así que nada, comenzamos con el tema. Entonces mi gente, para calentar motores, ¿qué es el pensamiento y qué es la conciencia? Pues miren, vamos a entender que estos temas son un misterio inexplicable porque no se sabe precisamente qué es el pensamiento, pero sobre todo no se sabe en qué parte específica de todo lo que compone el ser se alberga la conciencia. Es decir, la conciencia es una casualidad originada por la combinación de múltiples factores biológicos que la hacen posible o se alberga en una parte específica del cerebro. Se alberga en una parte específica del cerebro que quizás podamos decir, pues mira, este es el centro específico del cual se origina la conciencia o el pensamiento, o por el contrario, como ya dije anteriormente, la conciencia es un fenómeno que se da gracias a que tenemos un cerebro muy complejo y con muchos factores que se combinan entre sí, que por lo tanto, en teoría, darían como origen la conciencia. Y la conciencia da como origen una mayor capacidad de pensamiento. Pero vamos a comenzar con la conciencia, mi gente. Hay muchas personas que tienen dos puntos de vista, o mejor dicho, hay personas que tienen dos puntos de vista respecto a esto. Está el religioso y está el punto de vista científico. Por lo tanto, tenemos la batalla de siempre: la religión versus o contra la ciencia. Y esto es un caso bien particular y bien interesante porque la religión dice que la conciencia, el pensamiento, etcétera, y todo lo que tenga que ver con la conciencia del ser y que estoy aquí, proviene del alma. Mientras que la ciencia dice que no, que aún es un misterio, pero que probablemente, y muy probablemente, la conciencia y el pensamiento tengan su origen en el cerebro. Pero entonces, ¿qué es lo polémico con estos dos puntos de vista? La religión dicta que un Dios nos da un alma que posteriormente nos da una conciencia, una identidad y un pensamiento, o mejor dicho, conciencia, pensamiento y luego identidad. Aunque hay otras religiones que ponen primero la identidad y después el pensamiento, pero eso es tela que cortar para otro episodio. El punto es, la religión dicta que en base al alma viene el pensamiento, la conciencia y la identidad. Que por ende la conciencia no se aloja en un lugar específico del cuerpo humano. En pocas palabras, no se encuentra ni en el cerebro, ni en tu corazón, ni en cualquier otra parte que conforme tu cuerpo, sino que
que es algo que es prestado del más allá, del reino espiritual, de lo divino. Mientras que la ciencia dice, pues mira, no, la conciencia tal vez sí efectivamente está alojada en una parte específica del cuerpo del ser humano o del cuerpo de cualquier ser vivo, dependiendo del nivel de conciencia que éste tenga. Pero entonces, lo lindo de la conciencia es que mientras mayor sea el nivel de conciencia de un organismo, pues por así decirlo, mayor va a ser su capacidad de pensamiento. Y ojo, el pensamiento y la inteligencia no son exactamente lo mismo. Son cosas bien similares, pero no son exactamente lo mismo. La inteligencia se puede interpretar tal vez como pura capacidad cerebral y habilidad, por así decirlo, de ese animal, que quizá tenga que ver con un cerebro que, aunque sea pequeño, es muy eficiente, mientras que un cerebro a lo mejor más grande, de un organismo más grande, sea también bastante inteligente al punto de que puede llegar a comunicarse y desarrollar, por así decirlo, un idioma o lo que mejor conocemos como comunicación, pero a lo mejor no es tan eficiente, no tiene esa capacidad tan alta de pensamiento. Entonces, lo que es la inteligencia y el pensamiento son cosas que van un poquito separadas. Se estarán preguntando ¿a qué yo me refiero con un cerebro eficiente? Pues mira, un cerebro eficiente es un cerebro que está muy bien desarrollado, muy bien evolucionado, que tiene campos específicos para ciertas áreas del actuar y del pensar del individuo, y que por lo tanto no solamente es más complejo, sino que es más eficiente, porque obviamente nuestro cerebro consume energía. Pero en pocas palabras, y para cubrir esto de manera bastante superficial y bastante por encimita, para que por lo menos se pueda entender, la inteligencia y la conciencia no son lo mismo. La inteligencia quizá tiene que ver un poquito más con el tipo de animal y el tipo de evolución que dicta la teoría de la evolución que tuvo ese animal, que por ende tal vez le dieron una mayor capacidad de desarrollo a su cerebro, y esa capacidad de desarrollo es simplemente una adaptación, una respuesta para responder al medio, mientras que la inteligencia, como la poseemos los seres humanos, requiere no solamente de un cerebro complejo y bien desarrollado, sino de un cerebro eficiente, de un cerebro que esté compuesto por múltiples partes que lo hagan complejo. Eso es más o menos cubriendo así por encimita y hasta donde se entiende y hasta donde yo entiendo lo que es eso. Sé que me estoy saltando muchos puntos, pero no, repito, aquí estamos para cubrir los temas por encimita y tener una comprensión por lo menos básica de estos temas. Entonces, si un organismo o cualquier otro individuo tiene conciencia, un nivel de conciencia muy elevado, este organismo quizá va a tener la facultad de pensar, y si su nivel de conciencia es muy alto, tal vez tenga la capacidad de ser consciente y de pararse a pensar, espérate, yo estoy aquí, yo estoy existiendo, no estoy actuando puramente por instinto. Que eso es otro punto que casi se me olvida mencionar. En muchas ocasiones también la inteligencia no debe confundirse con el instinto, porque los animales, aunque mayormente actúan por intuición, que no se nos olvide que algunas especies de animales, como puede ser un perro, un gato, etcétera, pueden ser muy inteligentes. ¿Por qué? Por lo que expliqué anteriormente. Quizás una respuesta evolutiva que necesitó ese animal para sobrevivir al medio. Pero esa mayor inteligencia no necesariamente dicta un mayor nivel de conciencia. Eso sí, si un individuo, ya sea un animal o un ser humano, tiene mayor nivel de inteligencia, hasta donde se entienda y se sabe,
teoría debería tener un mejor nivel de conciencia, hasta donde se sabe. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que tan pronto el ser humano comenzó a hacerse preguntas, de las primeras fue ¿por qué y para qué estamos aquí? Y también ¿por qué y para qué tenemos conciencia de que estamos aquí? ¿Por qué debemos pensar? ¿Por qué debemos saber y entender que estamos aquí? ¿Para qué? Y es de ahí de donde proviene la pregunta. El pensamiento es una simple casualidad biológica o tiene algún propósito. Es ahí donde podríamos darle una explicación a un Dios o algún tipo de entidad superior. ¿Por qué? Pues porque sencillamente el ser humano no logra explicarse. Y pues también es curioso. Ahora, cuando hablamos del pensamiento y de su origen específico, esto es una pregunta que lleva, al igual que el episodio de ayer y el tema de ayer, esto es una pregunta que también lleva con los seres humanos desde siempre. No es una pregunta que vayas que se pueda responder o que vayas a responder de un día para otro, porque la pregunta te lleva a muchas vertientes. Y esa es la magia con este tipo de preguntas filosóficas, que te haces una pregunta que te lleva a una respuesta, y esa respuesta te lleva a nuevas preguntas. Y eso es lo trágico hasta cierto punto de existir, de tener conciencia de que existes y de que tienes un cerebro muy eficiente, muy bien desarrollado, y que por ende tienes un nivel de conciencia muy alto, que te haces preguntas, tienes la capacidad de hacerte preguntas. Entonces te preguntas por qué tienes la capacidad de hacerte esas preguntas que te hacen sufrir, que hacen el existir un infierno, honestamente. Algunos, como ya he dicho anteriormente, encontraron su refugio en la religión, mientras que otros dicen, pero ¿cómo yo voy a creer en un Dios o en cosas que yo no puedo ver, que en teoría puedo sentir, pero no las puedo ver? Es como dice el dicho, ver para creer. Entonces, ¿por qué algunas personas como que aceptan la experiencia religiosa para encontrarle origen a la razón y al pensamiento y a la conciencia? Porque la experiencia religiosa es algo muy único y muy diferente. Y la experiencia religiosa también sigue siendo un misterio. ¿Por qué? Porque la experiencia religiosa tiene un efecto en las mentes o en los cerebros de las personas. Tiene un efecto en las mentes y en los cerebros de las personas que hasta el sol de hoy se está estudiando, porque sigue siendo un misterio. ¿Por qué? Por la siguiente pregunta: ¿de dónde nace este efecto? ¿Por qué existe este efecto? ¿Será que efectivamente la religión nos lleva a algún tipo de interacción con seres de otras dimensiones o de otros planos de existencia que sean superiores? ¿O simplemente la experiencia religiosa es una fantasía? ¿Por qué? ¿De dónde viene esta fascinación del cerebro del ser humano de decir, pues mira, pues la experiencia religiosa es algo que es muy valioso para mí, que además de ayudarme a encontrar explicación, pues me conmueve, tiene un efecto en mí? Y ese efecto de la experiencia religiosa es lo que no se entiende. Algunos dicen que es algo parecido a una histeria colectiva o algún tipo de emoción o sensación que se comparte colectivamente. Y pues como los seres humanos somos seres empáticos, el ambiente se llena de empatía y todos caemos en esta experiencia religiosa, o se genera esta experiencia religiosa. Esto también lo toca mucho la filosofía, esto de vivir las experiencias personalmente o vivir las experiencias simplemente observándolas a lo lejos. Pues ¿qué pasa?
que cuando las personas se topan con este escenario en el que les toca hacer esta prueba, la mayoría de los individuos dicen que efectivamente no es lo mismo ver una experiencia religiosa o cualquier otro tipo de experiencia desde lejos a estar ahí en primera persona viviéndola. Y ese es el efecto que se está estudiando. ¿De dónde viene esta influencia que genera la experiencia religiosa? Y con experiencia religiosa me puedo referir a una congregación, a un ritual, etcétera. Cualquier cosa que involucre una religión. Y no solo que involucre una religión, sino la cultura que esta incita al individuo a vivir. Entonces, cuando tenemos una religión que te incita a vivir en unos valores, en una cultura, en una forma de pensar, en unas creencias, todo eso conforma la experiencia religiosa. Pero mayormente lo que suele ser la cumbre de esta experiencia y lo que mantiene a las personas en su fe es cuando llegamos al ritual, en el caso del cristianismo, a la oración, en el caso de otras religiones, la meditación, en los cánticos, etcétera. Esa experiencia que tiene una influencia muy poderosa en los individuos es lo que mantiene de hecho a las personas enganchadas a su fe, enganchadas a su religión. Y eso es lo interesante y eso es lo que se está estudiando. Mientras que por otro lado, la ciencia, como ya todos sabemos, se basa en números, en observaciones, cálculos y estudios y en experimentos. ¿Qué pasa? Que a este tema obviamente se le aplicó su experimento y hasta donde se sabe el cuerpo humano sí pierde algo de peso al momento de morir, y también la actividad cerebral al momento de morir por unos cuantos minutos se sabe que se incrementa. Y ahí pues precisamente nacen las teorías de que quizá ese poco peso que pierde el cuerpo humano al momento de morir es el alma, o esa actividad cerebral es el proceso por el cual el alma o la conciencia se transfiere a la otra vida. Pero hasta que eso no se logre comprobar, la ciencia va a continuar diciendo pues todo esto es un misterio. Y esa es precisamente la belleza de esta conversación, que navegamos en lo incierto. Hay unos que se aferran a la fe y otros que se aferran a la tangibilidad de la ciencia. Eso es lo lindo, eso es lo bonito de esto, que no tiene una definición específica. Es como una discusión eterna, particular. Entonces, ya tenemos cubierto esos aspectos, el ámbito científico y el ámbito de la fe. ¿Qué es lo que sucede con estos ámbitos? Que mayormente van enfocados hacia grupos de personas. Pero obviamente, tanto tú como yo sabemos que también está el individuo. Y el individuo tiene unas creencias personales que solamente ve, percibe y cree él. Claro está, cada individuo decide en qué creer, en qué no creer y cómo creerlo. Lo interesante es que en esa búsqueda del ser humano, del destino, de cuál es mi destino, si depende de mi talento, si depende de otras cosas, si mi destino es mi trabajo, si mi destino es mi identidad o es una experiencia de vida y que por lo tanto la vida es un viaje de aprendizaje al cual hemos sido enviados, y muchas otras preguntas conforman la experiencia de la conciencia y de las creencias personales que pueda tener cada individuo.
Pero es importante sí o sí señalar que la búsqueda de identidad de cada individuo está profundamente relacionada con el tema de hoy. ¿Por qué? Porque cada individuo sabe que necesita, para poder vivir, entender sus orígenes. Y con sus orígenes me refiero al por qué y para qué está aquí, más allá de su país y su lugar de origen. Es un ser vivo que está existiendo y que necesita buscar una respuesta a por qué está existiendo. ¿Por qué existimos? ¿Existimos para un por qué o para un para qué? Os vuelvo y repito porque esto fue confuso. ¿Existimos buscando un por qué o un para qué? ¿Un por qué existimos o un para qué existimos? Entonces, cuando tenemos a este individuo que en sus momentos de soledad o meditación se sienta a pensar en sí mismo, de nuevo nos encontramos con que este individuo se ve envuelto en sus pensamientos y en su subconsciente, que van mucho más allá de la conciencia y de las creencias. Y es ahí el misterio. ¿Por qué? Porque hasta donde se sabe, y alguien corríjame si me equivoco, el subconsciente es mucho más grande que la parte consciente de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque según la teoría de la evolución y algunas discusiones recientes, el subconsciente es una parte de nuestro cerebro que supera a la parte consciente, que es la parte por la cual hablamos, nos expresamos y somos conscientes que estamos aquí, mientras que la parte subconsciente es esa parte que esconde nuestro ser más primitivo y nuestros miedos más profundos. Y cuando me refiero a cosas primitivas y miedos más profundos, me refiero, por ejemplo, al miedo a la oscuridad. El miedo a la oscuridad es algo que temían los seres humanos de antaño, porque el miedo a la oscuridad deriva de que en la antigüedad, si tú no veías, estabas en lo oscuro, pues el bosque no era capaz de mostrarte lo que había a tu alrededor, porque la luz de la luna no era suficiente, lo que por ende contribuyó a que muchos seres humanos murieran por culpa de la oscuridad. Y la teoría de la evolución dicta que como muchos seres humanos murieron gracias a la oscuridad, pues el cerebro humano fue adaptándose progresivamente a tenerle miedo a la oscuridad. ¿Entienden? La evolución, hasta donde se sabe y hasta donde yo sé, es algo que proviene de la selección natural y de la adaptabilidad de los organismos. Y esta adaptabilidad se da por sucesos repetitivos. Es decir, si con el paso de cientos de años un organismo no ve bien en la oscuridad, según la teoría de la evolución, es natural entonces que con el paso de las generaciones sus cerebros vayan adaptándose y vayan generando un miedo a la oscuridad. A eso me refiero con nuestros miedos más profundos y nuestra parte primitiva más profunda que se encuentra albergada en el subconsciente. Mientras que quizá el consciente se encarga de que ese miedo no se vea tan expresado. En pocas palabras, la parte consciente se encarga de que no grites cuando estás en la oscuridad o no comiences a temblar cuando estás en un sitio oscuro, sino que civilizadamente preguntes: ayuda, ¿hay alguien aquí? O ¿qué sucedió con la luz? ¿Me entienden? Es una parte, el consciente es esa parte que nos hace ser simplemente más civilizados. Y eso es lo lindo de la conciencia, que la conciencia es lo que te hace consciente. Lo que entonces denota, de nuevo, la pregunta
pregunta que se hace el ser humano: ¿por qué y para qué tenemos conciencia? ¿Por qué y para qué tenemos conciencia y raciocinio? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué clase de fenómeno nos induce esto que conocemos como conciencia? Al igual, y yo sé que esto que voy a decir ahora suena muy cruel y va a haber alguno que me va a decir: ay, pero no seas tan cruel o tan pesimista. Pero la verdad es que existir es algo muy difícil, es algo que sí o sí te va a generar sufrimiento. ¿Por qué? Porque existir es un misterio. Entonces, como existir es un misterio, tú te haces preguntas y esas preguntas te torturan. Esas preguntas, desde el primer ser humano que apareció como lo conocemos hoy en día, hace muchos años atrás, para ese primer ser humano estas preguntas lo torturaron, fueron muy difíciles. Y sí, existir hasta cierto punto, sé que suena pesimista, sé que suena algo un poco ilógico, pero existir es un sufrimiento perpetuo. ¿Por qué? Porque no tenemos una razón específica, no venimos con un manual de instrucciones, no nacemos con una etiqueta. Solamente nacemos y conforme crecemos vamos haciéndonos muchas preguntas y muchas preguntas y muchas preguntas que lamentablemente no todas tendrán respuesta. Entonces, existir es un sufrimiento constante hasta cierto punto. ¿Qué pasa? Que nuestros cerebros con el tiempo pues han encontrado formas de eludir ese sufrimiento y de decir: pues mira, si quiero dejar de sufrir porque simplemente no entiendo, pues tengo que buscar respuestas que me ayuden a detener el sufrimiento que me causa el hacerme preguntas y no saber. Es por eso que cuando, aunque suene pesimista y suene tonto, cuando alguien dice que existir es una porquería o no vale la pena, hasta cierto punto tiene un argumento válido. Pero no es que existir no valga la pena, es que existir es complicado, es difícil, porque no sabemos por qué y para qué estamos aquí. Entonces, como nuestros pensamientos y respuestas nunca van a ser respondidas por la existencia, ni por Dios, ni por el universo, sino que tal vez, hasta donde se sabe, esa respuesta tiene que encontrarla la humanidad, pues es un sufrimiento constante. El no saber por qué tienes conciencia y para qué estás aquí. Obviamente el ser humano, con la creación de la conciencia, pues se ha distraído un poco de estas preguntas. Se ha distraído un poco, pero estas preguntas ahí siguen estando. ¿Por qué ustedes creen, mi gente, que se originó la filosofía, la matemática y todo lo que conocemos? Para explicar. Y la explicación es algo que necesitamos los seres humanos para darle sentido al por qué y para qué estamos aquí. Entonces, cuando se generó todo esto, que luego culminó en el surgimiento de sociedades más avanzadas, el ser humano no solo continuó buscando estas respuestas, sino que también se distrajo un poco. ¿Por qué? Porque tuvo áreas que desarrollar, en las cuales desarrollarse, mejor dicho. Tuvo otras cosas que atender. No se quedó encerrado en sus pensamientos, mientras que quizás el humano primitivo o más primitivo, además de sobrevivir, pues una vez comía, una vez terminaba de cazar y luego pues comía, no le quedaba de otra que quizá tener mucho tiempo libre para pensar y atormentarse. Ahora, de ahí viene el dicho que la soledad pues te hace más fuerte, es muy buena. ¿Por qué? Porque sin la soledad los seres humanos nos distraemos mucho. Y aunque alguno de ustedes no lo crea o le tenga miedo de estar solo, mi gente, yo personalmente de corazón
les recomiendo tener esa pequeña etapa de sus vidas en la cual ustedes estén solos. ¿Por qué? Porque es solo donde tú te conoces a ti mismo. Es solo donde tú entiendes qué es lo que te hace feliz, quién eres tú, y le encuentras quizá un porqué a tu existir. Lo que sucede es que el ser humano primitivo no tenía tantas herramientas. En aquella época los seres humanos solamente eran nómadas que cazaban. No había tiempo para ponerse a pensar y encontrar una posible razón de ser. Hoy en día, gracias a la sociedad, sí. Y de hecho, creo que debemos aprovechar eso. Y lo hemos hecho porque hoy en día hay muchas personas con ansiedad y con estas cuestiones y crisis existenciales. Lo hemos visto con las personas que se ven desplazadas por la inteligencia artificial. ¿Y ahora qué hago sin mi trabajo? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Cuál es mi razón de existir? Ese tipo de cosas las hemos visto ahora. ¿Por qué? Porque ahora, al haber más herramientas científicas y tecnológicas sobre todo, hemos podido tener mayor comodidad y una vida más eficiente, que por ende hace que nos sobre más tiempo. Y cuando nos sobra más tiempo, tenemos más tiempo libre para pensar, y cuando tenemos más tiempo libre para pensar, pues es inevitable que nos lleguen a la cabeza estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué soy consciente? ¿Por qué tengo la capacidad de pensar? ¿Mi existencia es una causalidad o una casualidad? De nuevo lo repito. ¿Mi existencia es una causalidad o una casualidad? Causalidad o casualidad. Pues obviamente, hoy en día, al haber una tasa lamentablemente tan alta de soledad, digamos que estas preguntas que nos han llevado a la humanidad hasta donde estamos han sido también nuestra peor arma. Y no solo lo digo por las personas que han sido desplazadas de sus trabajos por el surgimiento de la tecnología y la inteligencia artificial, sino también lo digo por aquellos que tienen todo esto y aún así se siguen haciendo estas preguntas. Lo que sucede con estas personas es que simplemente encontraron un propósito, pero aunque hayan encontrado un propósito, se siguen haciendo estas preguntas. Y mi gente, estas preguntas no tienen nada de malo. Estas preguntas no tienen nada de malo mientras tú tengas un propósito que les dé respuesta. Obviamente, la humanidad va a seguir buscando respuesta a estas preguntas. ¿Por qué y para qué estamos aquí? ¿Por qué somos conscientes? ¿Qué es la conciencia? ¿Dónde está? Claro que la humanidad va a seguir buscando respuesta. Pero mientras no haya respuesta, lamentablemente, tanto a ti que estás al otro lado de la pantalla escuchando esto, como a mí, que soy su anfitrión y estoy aquí grabando este episodio con ustedes, me toca, o nos toca, mejor dicho, nos toca encontrar una respuesta. Y eso es así. Y quién sabe si encontramos una respuesta, si la humanidad llega hasta el punto de poder decir, esta es la respuesta. Esta es la respuesta que explica el todo y el para todo. Pero mientras no, nos toca a cada uno de nosotros encontrar y suponer nuestras propias respuestas. Y eso es lo lindo de estos temas, mi gente. Y eso es lo lindo también de reflexionar, que te hacen ser más consciente. Y si eres más consciente, pues estás un paso más cerca de la mejor versión de ti. ¿Por qué? Porque tienes una mayor capacidad de pensamiento. Tienes una mayor capacidad ¿de qué? De observación. Y muchas veces el encontrar un sentido requiere observación. Bueno, mi gente, sé que el episodio de hoy lamentablemente pues fue un poquito más corto,
pero es que el tema de hoy quería tocarlo de manera un poquito más contundente. ¿Por qué? Porque al igual que el tema de ayer es muy muy amplio, pero aún así son pocos minutos de diferencia. También prometo que en el futuro traeré invitados a este programa. Es algo que yo quiero hacer más a menudo. Quiero hacerlo bastante a menudo, de hecho, para que ustedes tengan algo diferente, para que ustedes disfruten y sobre todo pues para poder profundizar más en los temas, porque siempre es bueno tener una segunda opinión aquí en este programa. También trataré en la medida de lo posible de que estos invitados sean expertos en algunos temas para poder abundar muchísimo más, porque ¿quién mejor que un experto para hablar de algo? Así que mientras esté en mi poder y en mis manos, pues haré todo lo posible, mi gente. Así que nada, espero que les haya gustado el tema de hoy. Hoy no me fui mucho por la rama histórica, pero es porque básicamente la historia no ha cambiado mucho. En la historia simplemente en el pasado había más religiones y se le daba una explicación más mística a todo. Mientras que siglo XIX, siglo XX, ya las explicaciones y las razones comenzaron a ser un poco más lógicas y científicas. Pero básicamente a lo largo de toda la historia humana conocida y que se sepa, son las mismas preguntas en cuanto al origen del pensamiento y el origen de la conciencia, mi gente. Así que nada, para mí ha sido un placer acompañarlos el día de hoy. Gracias por estar aquí conmigo un día más. Con esto